Listo, retomemos entonces la explicación. Entonces, estábamos argumentando por qué no va a ser lo mismo hacer f de x que g de x en este caso. Pues bueno, vamos a empezar, o en este caso solamente nos están dando el ejemplo con g de x menos f de x. Vale. En este caso sería hacer, bueno, g de x menos f de x sería lo mismo que g menos f de x. En este caso, pues colocamos la función de g de x, que es raíz cuadrada de x menos 2, pilas acá, menos, y siempre que tengamos esa resta y sea, por ejemplo, una función, digamos, binomio o trinomio o polinomio, pues es necesario colocar dentro de paréntesis, ¿sí? Porque sabemos que el negativo ya afectaría aquí el signo de todo lo que esté adentro. ¿Sí? Entonces acá pues la vamos resolviendo. Sabemos que ese negativo implica que pues se vuelva negativo tanto x al cubo como el número 2. De hecho, pues acá creo que estos paréntesis ya sobran. Entonces lo voy a colocar acá mejor. Esto sería lo mismo que hacer, que tener la función o la cantidad de raíz cuadrada de x menos 2 menos x al cubo menos 2. Y esa sería la solución. Ahora, recordando acá rápidamente, la diferencia también tiene que ver con la intersección de esos dos dominios. Entonces, nuevamente, vemos que el dominio solución nuevamente es el mismo intervalo que va desde 2 hasta infinito. ¿Sí? Y pues es justamente por eso mismo de lo que ya habíamos hablado. Bueno, miremos entonces ahora el caso del producto. Entonces, en el caso del producto, aquí sí no va a importar, aquí sí hay conmutatividad, porque aquí sí va a ser exactamente lo mismo hacer, voy a colocarlo acá, hacer f de x multiplicado por g de x va a ser exactamente lo mismo que si hiciéramos g de x multiplicado por g de x. Y esto tiene que ver con la propiedad de el orden de los factores no altera el producto. Doy el ejemplo, es lo mismo tener 5 por 4 que tener 4 por 5. Si en ambos casos nos da 20, no hay ningún inconveniente. Entonces, como esta es conmutativa, pues es así, se cumple en los dos sentidos. Listo, miremos ahora el ejemplo. Entonces, el ejemplo que nos dan es, bueno, hacer f de x más por g de x, perdón, y sabemos que eso es lo mismo que hacer f por g de x. Entonces, en ese caso, bueno, tenemos las dos funciones. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, utilizar la propiedad distributiva para poder desarrollarlas. Entonces, acá nos daría x al cubo multiplicado por raíz cuadrada de x menos 2, pues solamente hay que escribirlo, no le podemos hacer nada más, más dos veces lo mismo que teníamos ahí, raíz cuadrada de x más 2. Entonces, esa sería la solución algebraica. Ahora, la solución, o más bien el dominio solución, miramos acá, pues evidentemente para estas tres, el dominio solución es exactamente el mismo. Es decir, para la suma, para la diferencia y para el producto, el dominio solución siempre va a ser la intersección de los dos dominios. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuevamente aquí aparece que ese intervalo, ese dominio solución, corresponde al intervalo que va desde 2, tomando el 2, hasta el número o hasta cualquier valor positivo hacia el infinito. ¿Listo? Bueno, ese sería en el caso de las tres primeras operaciones. ¿Van hasta ahí? ¿Voy muy rápido o ha quedado de pronto algo confuso? Pues, mister, no. Listo, entonces nos queda solamente mirar el caso del cociente o la división. Entonces, bueno, miremos primero qué nos dicen del cociente. Entonces, da un cociente, por ejemplo, hacer, bueno, y aquí también son diferentes, ¿no? Hacer f dividido g va a ser diferente que hacer g dividido f. Entonces, pues obviamente, digamos, no es lo mismo 5 dividido entre 1 que 1 dividido entre 5. ¿Sí? Entonces, por eso, pues ya sabemos que tampoco aquí se va a cumplir la conmutatividad. Y por el contrario, nos están diciendo, bueno, el dominio solución o el dominio del conjunto de solución nos dice que va a ser cualquier x que pertenezca al dominio de f, pero mire quién es f.
f es el número que conocemos como dividendo, ¿sí? Es decir, el numerador. Dice, y esto intersectado con el dominio de g, ¿cierto? Pero además sabiendo que g de x debería ser diferente de 0. ¿Y por qué debería ser diferente de 0? Pues porque ya sabemos que esto se trata de una función que posiblemente va a tener una indeterminación. ¿Sí? En ese caso, ¿cuándo sería la indeterminación? Pues cuando dividimos entre 0. Entonces, bueno, acá nos están diciendo operar o hacer g de x dividido f de x, es decir, en el caso sería raíz cuadrada de x menos 2, que corresponde a g de x, dividido x al cubo más 2. Entonces, en este caso, sabemos que la función x al cubo más 2 no tiene restricción. El dominio es todo el campo de los reales. Pero la restricción estaría obviamente en el caso del numerador, ¿sí? Porque de nuevo, pues habría la restricción de que no pueden ser números negativos. Entonces, por eso decimos que el dominio de solución, de nuevo, corresponde a esa intersección, ¿sí? Porque de hecho, para que esto se volviera cero, tendríamos que tener obviamente acá un valor que anulara o que hiciera que x al cubo más 2 fuera cero, pero eso, pues repito, en este caso no pasa. ¿Listo? Entonces, creo que bueno, ahí ya queda un poco completa la explicación de todas las funciones. Yo quisiera hacer un ejemplo más para quizás la próxima clase ya ahora sí empezar a desarrollar alguna de las actividades en particular. Entonces, supongamos que tenemos, digamos, f de x igual a, no sé, 3x menos 1. Y supongamos que tenemos g de x igual a, por ejemplo, x a la 2 más 2. Entonces, hagamos rápidamente las operaciones. Entonces voy a hacer, por ejemplo, f de x más g de x, que ya sabemos sería lo mismo que hacer f más g de x. Y pues en ese caso sencillamente es tomar la función de f, que sería hacer 3x menos 1, y a esto sumarle la función de g de x, que es x al cuadrado más 2. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues de una vez la podemos organizar. La solución sería x al cuadrado más 3x y menos 1 más 2 es 1. Entonces, más 1. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que se opera componente a componente. Es decir, si tuviera otro término cuadrático, pues lo opero con este x al cuadrado. Si tuviera otro término lineal, pues lo opero con este 3x. Y pues como vimos, operé los únicos dos términos constantes o términos independientes que se tienen. Listo, eso es en el caso de la suma. Hagamos la resta de esos dos mismos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer f de x menos g de x. Entonces, en este caso, pues ya sabemos que sería lo mismo que hacer f menos g de x. Y sabemos que eso nos daría de la siguiente manera. Entonces sería 3x menos 1, que es lo que corresponde a f de x, menos, abro paréntesis porque es una resta, y aquí me quedaría x al cuadrado más 2. Listo, operamos entonces este negativo para destruir el paréntesis y eso nos quedaría 3x menos 1 menos x al cuadrado menos 2. O sea que finalmente el resultado sería menos x al cuadrado más 3x y menos 1 menos 2 nos da menos 3. Entonces esta sería la solución. Listo, miremos entonces la contraria, porque sabemos que no es lo mismo f de x o f de x menos g de x que g de x menos f de x, entonces la voy a hacer. Voy a hacer g de x menos f de x, que sería lo mismo que hacer g menos f de x, y nos daría de la siguiente manera. Entonces g de x ya sabemos que es x al cuadrado más 2, entonces daría x al cuadrado más 2, menos, abro paréntesis, ahora, ¿quién es f de x? Es 3x menos 1, entonces nos daría 3x menos 1, operamos el negativo para destruir el paréntesis, nos quedaría x al cuadrado más 2 menos 3x, y negativo por negativo positivo, entonces más 1, con lo que nos quedaría finalmente x al cuadrado
menos 3x y 2 más 1 que es 3, entonces más 3. Entonces fíjese lo diferentes que son las soluciones. ¿Sí? Fijémonos acá, por ejemplo, el resultado que nos había dado f de x menos g de x. Vemos que es este de acá, negativo x al cuadrado más 3x menos 3, y en cambio el del contrario, el del inverso, que es g de x menos f de x, nos dio positivo x al cuadrado menos 3x más 3. ¿Sí? Entonces son dos soluciones muy diferentes. ¿Listo? Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Con eso, pues digamos, tenemos la posibilidad de hacer más ejemplos de pronto en la próxima clase y retomar ya desde lo que tiene que ver con los productos y los cocientes. Listo, les dejo ahí. Mister, ¿Sí? una pregunta. Dime. ¿No vas a hacer socialización sobre la actividad 3? Buena pregunta, gracias Angie. Estaba justamente por hablar también de eso.